Tío, yo pienso, a ver, ¿para qué quieres ser empático en terapia? ¿Para qué? Y la gente te dice, pues para que la persona haga cosas. Digo, o sea que tú quieres ser empático para que la persona haga cosas. Eso no es empatía, eso es manipular. Eso es. Odio mucho esto, la gente que dice es que el terapeuta tiene que ser neutral. Y yo siempre digo lo mismo, digo, tío, es que en la calle ese paciente no va a tener gente neutral. Entonces, si en terapia el terapeuta es neutral, el paciente no está aprendiendo nada. Y esto que se critica en la medicina está ocurriendo en la psicología, pero encima se ve como algo bueno. Es que encima nos lo venden como, joder, fíjate qué bien, qué científicos estamos ahora, qué estudiados tenemos los tratamientos, que ya simplemente ves el diagnóstico y sabes lo que tienes que hacer. Y joder, me parece una puta barbaridad. Y me dijo, no, es que el otro día, cuando lloraste, Me di cuenta de por primera vez sentí que mi dolor importaba. Bueno, bienvenidos a un episodio más de Psicología Cruda, de estas conversaciones que normalmente tengo con otro tipo de profesionales, con expertos en otras áreas, para ver un poco la parte psicológica. Pero este episodio me hace mucha ilusión porque es una excepción, porque esta vez no traigo a otro profesional para hablar de su área de psicología, sino que traigo a otro psicólogo pues para un poco juntar opiniones o discutir sobre qué modelo lleva razón. Es para mí un placer tener hoy además a mi fiel compañero en la lucha contra el pensamiento positivo y la industria de la autoayuda, Víctor Amat. Muy buenas, Víctor. Hostia, gracias. Sí, hoy es una conversación que vamos a hacer como, ¿no? Juntar fuerzas, exacto, ¿no? Como los cazafantasmas. Porque al principio, cuando todo esto empezó, ¿no? Era como, hostia, me sentía un poco el llanero solitario. Encontrarte fue como decir, hay alguien que está diciendo cosas como las que digo yo. Eso Porque fue es verdad muy que guay. lo de criticar el pensamiento positivo ya no empieza a ser disruptivo, ¿no? O sea, como que se ha empezado Se ha hecho muy normalizar. tendencia. Sí, yo el O otro, mucha mira, peña hablando de esto. hoy venía viendo una noticia en el AVE de un autor de estos de libros de autoayuda de toda la vida que ya decía que, bueno, que la felicidad que tampoco es obligatoria, ¿no? Y entonces me he ido a hacer un pantallazo de los libros de él. Claro. Y todos eran cómo ser feliz, cómo conseguir la felicidad, pero ahora ya lo está matizando, ¿no? Y digo, pues mira, otro que se va abonando a un discurso que cuando yo lo empecé en el 2003 me miraban como si fuera un loco. ¿Sabes? Cuando yo le decía a la gente, esto va a dar muchos problemas, el pensamiento positivo va a dar muchos problemas, y la gente me decía que estaba loco. Claro. No, a mí, yo me acuerdo cuando empecé a criticar la psicología positiva en el mundo académico, que yo antes de divulgador y tal, y que hay muchos me decían, no, hombre, pero si además tú eres humanista, ¿no? Que sois Claro, de los que como habláis que de la eso, tendencia al crecimiento sois humano. los que os abrazáis. ¿Cómo podéis, sois abrazárboles? ¿Cómo podéis estar en contra de la psicología positiva? Y yo decía, tío, es que no tiene nada que ver. Es que estamos hablando diametralmente de lo opuesto. Y mira, y por ahí quería empezar contigo. Porque creo que bueno, que hemos hecho una buena crítica a la industria, ¿vale? Pero no quería que esta charla fuera como repetir lo que tú y yo ya hemos hablado 1000 veces. Creo que si buscan más en nuestros canales, pues nos van a ver hablando y tal y cual. Pero creo que también es interesante, tú que como yo, pues te dedicas también a la formación, que hablemos también de qué problemas hay en la propia psicología oficial, ¿no? Es decir, parece que la gente ya empieza a tener claro que hay que tener cuidado con los gurús, que hay que tener cuidado con la industria de la dictadura de la sonrisa, pero también es verdad que cómo se está enseñando psicología tiene sus luces y sombras, ¿no? Entonces yo te quería un poco preguntar, bueno, ¿qué opinas tú en primer lugar, de que estemos teniendo unos modelos de terapia, pues, ¿no? Que se forma la gente, pues, de una manera en la que se ve tan poco al individuo, en el que se ve tan poco su circunstancia, en el que de alguna manera se deshumaniza al paciente y se le convierte en un diagnóstico, ¿no? Y a este diagnóstico hay que hacer estas técnicas. ¿Por qué? Porque son las que tienen evidencia científica o porque hay un montón de estudios que demuestran que son muy buenas. Y en cierto modo yo tengo la sensación de que estamos creando una generación de terapeutas que hacen psicología de copiar y pegar, ¿no? En vez de ver realmente al individuo y su circunstancia. A ver, yo creo que esta es la pregunta que ya la peña dejará de escuchar el podcast a minuto 3, ¿no? Porque ya vamos a empezar como abriendo la cuestión. Es decir, voy a dar una respuesta que va a generar hate
en la gente que realmente no lo haya meditado bien, ¿no? Y yo creo que el gran error que hemos cometido en la psicología en los últimos 30 años ha sido pretenderla convertir en una disciplina sanitaria. Es decir, diríamos, este viraje de la psicología, diríamos, de un mundo más humanista, en el sentido de humanidades. Sí, de lo filosófico, exacto, ¿no? lo cultural, lo social. Claro, este viraje hacia lo científico no nos ha hecho ningún favor porque, claro, hemos adoptado un modelo médico sin ser médicos, con lo que de alguna manera, claro, hacemos aguas. Hacemos aguas a nivel de diagnósticos, hacemos aguas a nivel de tratamiento y claro, en la universidad, que es precisamente como lo que se ha premiado es esta idea de la ciencia, ¿no? Incluso hay universidades que hay, pues, ciencias teológicas, ¿no? Por ejemplo, o ciencias, ¿no? Claro, tío, que son un oxímoron, ¿no? De decir, una ciencia teológica, manda a huevos. Pues lo mismo pasaría un poco con algunos ámbitos sanitarios también. La psicología, yo creo que está bien que se estudie desde dentro de un ámbito científico, pero no hay que olvidar que forma parte de las humanidades. Claro, yo creo que el problema ha sido un poco como que... A mí me recuerda un poco, tío, como a estos niños que de pronto cogen el cilindro y lo quieren meter en el cubo, ¿no? Y entonces lo fuerzan y aprietan, y entonces el cilindro se acaba astillando o aquello se acaba deformando, ¿no? A mí me parece que ha sido un poco, quizá desde los propios complejos de la psicología, como querer meter con calzador una serie de cosas y hemos dejado fuera cosas que eran muy interesantes, ¿no? Claro, porque hay que pretender que para entender el pensamiento humano o diríamos el comportamiento humano no lo podemos reducir simplemente a una serie de procesos. Entiendo que queramos estudiar los procesos, eso lo puedo entender y incluso... Y es bueno, claro. Claro que sí, pero al final yo creo que el comportamiento humano en muchas situaciones es un emergente resultado de... Pues obviamente del contexto, de la historia personal, ¿no? del aspecto sociocultural, hay muchísimas variables y yo pienso que es por eso que la psicoterapia concretamente pues es muy, muy reactiva al método científico, porque claro, tú no puedes protocolizar según qué cosas, porque claro, depende mucho de la variable del terapeuta, depende mucho, ¿no? Mira, el otro día estaba con una serie de... Bueno, tú sabes que yo doy clase a los psicólogos y los psiquiatras de la Seguridad Social, ¿no? Y entonces les estaba dando clase, y entonces, claro, me decía uno de los psicólogos residentes, uno de los pires, que bueno, que tenía un paciente deprimido y que lo que había hecho era, pues, recomendarle hacer deporte porque está demostrado que la activación conductual cura la depresión. Y claro, yo le miraba y le decía, sí, no te puedo decir que no, claro que hay estudios de eso y es bueno que lo sepamos, pero es que yo, por ejemplo, no he hecho deporte en toda mi puta vida. Entonces, si tú te crees que el Ventura sano y alegre no hace deporte, si tú te crees que el Ventura deprimido se va a poner a hacer deporte porque tú se lo estás diciendo, pues sobre el papel será lo correcto, pero es algo que nunca se va a llevar a la realidad, ¿no? Y precisamente lo que es interesante es justo eso, es decir, ¿qué hay que decirle al paciente para que se ponga en movimiento? Es decir, es un aspecto de soft skill, es claro, una habilidad del terapeuta o de la terapeuta lograr persuadir, entre comillas, al paciente de que haga un cambio comportamental. Bueno, y luego una empatía no simplemente, ¿no? Porque a veces parece que tener empatía con el paciente es como, vale, entiendo que estás triste. Pero también empatía es entiendo que a ti no te encaja hacer deporte, entiendo que esa no es tu manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué alternativa puedo construir, claro, ¿no? claro. ¿Qué hay parecido a hacer deporte que a ti te pueda encajar, ¿no? Claro, ¿no? O que a ti te pueda valer, ¿no? Y entonces, no sé, ¿qué opinas tú un poco de todo lo que está pasando ahora también con eso, ¿no? También con el diagnóstico. ¿Estamos reduciendo a las personas a un diagnóstico, a una etiqueta? A mí me gusta mucho hablar de las etiquetas porque, o sea, yo siempre pienso que la discusión entre el etiquetado de diagnósticos a favor y en contra es un poco absurdo. Es decir, lo más importante aquí es si la etiqueta es de ayuda. ¿Sirve o no sirve? Claro. Yo pienso, una persona que la etiqueten ahora me lo invento, de fibromialgia, esto... ¿Existe la fibromialgia como enfermedad? Sí, existe porque diríamos, hay una nosología, ha habido una voluntad de hacer una lista de síntomas o de indicadores que nos digan que esa persona tiene fibromialgia. Ok, la cuestión es, ¿que a esta persona le hayan diagnosticado esto le ayuda o no? Puede ser que le ayude, puede ser que no. Puede ser que haya casos que ayude, puede ser que no. Entonces la etiqueta per se
tampoco la veo un problema, ¿no? Es decir, yo qué sé, la paz, pues es que ¿qué diferencia hay entre un paz y un obsesivo? Es que en uno lo han metido en el DSM y en el otro no. Pero al final la etiqueta tiene que ser de ayuda para la persona y su entorno. Si a alguien le ayuda autodenominarse paz, por ejemplo, digo el paz porque está de moda, pero yo me autodenomino paz y esto me ayuda porque me permite entenderme cosas sobre mí, como que soy Leo, ¿no? Y entonces me entiendo cosas, pero además no le afecta a mi entorno, porque claro, el problema es que tú digas, oye, como yo soy tal, sí, pues hago lo que me da la gana. No, claro, entonces si te beneficia a ti y al entorno, yo el etiquetado diagnóstico es que lo considero una herramienta terapéutica más. Y como toda herramienta terapéutica, lo que no tiene que ser es iatrogénica, es decir, lo que no tengo que causar más daño por el hecho de que se pone o por el estigma de la etiqueta, o bien porque la persona utiliza la etiqueta para justificarse, o también el peligro de a veces... O incluso le causa dolor tener esa etiqueta, ¿no? Claro. O le impide acceder a una solución, ¿no? Porque yo lo que veo muchas veces es que a veces que hay gente que se diagnostica en base a un influencer de algo y lo paraliza y realmente tiene otro problema, ¿no? Por ejemplo, fíjate, con la neurodivergencia suelen ser explicaciones estructurales. Es algo como que no se puede solucionar, no es como ser rubio. Claro. Yo no puedo dejar de ser rubio. Entonces es una manera de ver el problema que de alguna manera me condena al problema, porque no es algo que hago, es algo que soy. Crear una realidad. Claro, eso es, ¿no? Una realidad. Entonces yo luego voy a actuar en consecuencia. Oye, pues como tengo déficit de atención, pues voy a ser inquieto y voy a ser impulsivo, ¿no? Y realmente, claro, el problema también, aparte de esta autojustificación o de vivir en coherencia con la etiqueta, tenemos todo el otro problema de realmente hay otra explicación que me ayudaría a resolver el problema. Por ejemplo, darme cuenta de que tengo un trastorno de personalidad o de que tengo un trauma en vez de un PAS, pero claro, como digo que es un PAS, me niego la posibilidad de poder solucionar esa herida emocional, ¿no? Bueno, podría ser un pseudo. Quiero decir que al final, la gracia es que el diagnóstico es un constructo y el problema es cuando lo hemos olvidado. Y entonces, si en el momento en que tú te crees un diagnóstico, cosa que no me parece mal, tú te crees un diagnóstico como una realidad, pues atente a esa realidad, claro. Tú estás sobre construyendo todo si es inamovible. Claro. O sea, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que, fíjate, es que esto yo como mi padre era médico, yo me muevo mucho en el entorno de la medicina. Entonces, cuando lo hablo con mi hermano, que estudia medicina, mi hermano flipa, ¿sabes? Flipa porque dice, tío, es que os pedís cosas que los médicos ni nos planteamos, ¿no? Él me dice siempre lo mismo, estáis tan acomplejados y queréis ser como tan oficiales y todo tan estricto y todo tan limpio y tan puro que no os permitís un margen de maniobra que en la medicina, que no tenemos esos complejos, sí que nos lo permitimos, ¿no? Entonces mi hermano me decía, tío, claro, es que al final un diagnóstico es, pues, como si un tío viene con la mano rota, yo le hago una radiografía y yo describo lo que veo en la radiografía. Que es que, bueno, pues que aquí está roto, que no sé qué, qué tal y qué cual. Y eso es muy útil para entender lo que pasa y para entender dónde hay que intervenir. Pero es lo que él me dice, pero lo importante es cómo me he roto la mano, de dónde viene esto... Y cómo la voy a recuperar. Y cómo la voy a recuperar. Y entonces el diagnóstico es solo una foto. El problema es que vosotros estáis aplicando cosas simplemente por la foto, claro, no es por que la cuando realidad, el diagnóstico ¿no? es explicativo, es el problema. El diagnóstico tiene que ser... Debería ser, yo no lo sé porque no soy tan sabio ni muchísimo menos, pero tendría que orientarse hacia ya una manera de trabajarlo. ¿Y tú en ¿no? la neurodivergencia ves etiquetas que se explican a sí mismas? Soy sensible porque soy paz. Pero eso pasa en todo, Quiero decir, no veo diferencia entre eso y el la DSM. Depresión. Claro, no lo veo. Vale. Veo lo mismo. Lo único que pasa es que en uno, si quieres, hay una convención que es la del DSM, de una serie de gente que han dicho, vale, pues a esto le vamos a poner un nombre. Pero yo pienso, si hubiera un tratamiento farmacológico para el PAS, ¿cuánto crees que van a tardar en meter el PAS en el DSM-6? No. Bueno, y de hecho, probablemente yo tengo la firme teoría de que todo el tema de la neurodivergencia suele ir muy asociado a la medicación. Y que por eso también se está fomentando tanto, ¿no? Claro, como los trastornos límite o como todo claro, lo que sea ¿cuánta susceptible? gente tiene TDAH, ¿no? Y tenemos a poblaciones enteras de niños medicadas y el otro día yo estaba en un congreso y hablaban de la psilocibina. Lo que nos faltaba ya, ¿no? Claro. Las drogas psicodélicas. Y entonces
en un momento dado comentaba yo con la gente que estaba ahí, que había, pues era un congreso reputado de terapia familiar. Y yo decía, pero es que claro, no hay intereses de la industria ahí. Es decir, no, las farmacéuticas no estarán encantadas de que, o sea, os pensáis que la seta la va a traer el camello o el chamán, ¿no? Claro, es que, claro, que como ahora está en los márgenes, como ahora esto es un poco como outsider, claro, va a seguir así. Claro. Como si la industria tabacalera no cogió el tabaco natural y orgánico exacto, y empezó a echarle mierdas y lo convirtió en un producto, ¿no? Claro, y aunque no se la echen, quiero decir que también cuando tú ves metodológicamente los estudios que se han hecho con ese tipo de sustancias, tampoco son muy consistentes los estudios, porque se le atribuyen, diríamos, a la sustancia variables que no están contempladas, como por ejemplo el proceso terapéutico, el setting, la música que se pone, o sea, hay toda una serie de variables. El ritual, claro, ¿no? Si nos vamos a lo la explicación que se le da, que te vamos a hacer un reset con esto. Claro, en el momento en que tú toda la psicoeducación no la estás introduciendo como una variable de cambio y solo estás atribuyendo el cambio, que es modesto, al uso de la sustancia, ¿no? Metodológicamente no se sostiene. Yo lo que creo es que al final este tipo de cosas funcionan y fíjate, estamos hablando de sustancias, pero también podríamos hablar de la técnica, exacto, ¿no? Sí, ahora sí. Hay un boom brutal del MDR, claro. Y parece que todo es trauma, o en su momento lo hubo con el mindfulness o con lo que sea. Entonces yo creo que también además el problema son dos cosas. Uno, que simplemente estamos aplicando técnicas sin entender lo que ocurre en la vida del individuo. Es decir, estamos abordando ese malestar sin entender qué ha llevado al individuo a tener ese malestar, con lo cual o A, eso va a ser poco eficaz, o B, incluso si es eficaz, tenemos un problema, porque si tú tienes ansiedad y yo, ya sea con un ansiolítico, ya sea con meditación, te ayuda a no tener ansiedad, no estamos enfrentando de dónde viene la ansiedad. Y a lo mejor la ansiedad viene de que tu pareja te trata a patadas, o a lo mejor la ansiedad viene de que tienes un curro que te está comiendo la vida por dentro, ¿no? Y parece que a veces si no hay síntomas, el sujeto está bien, ¿no? Porque lo único que busco es el marcador. Y luego, por otro lado, yo también tengo un poco esta sensación de que es como la industria de la moda, que continuamente tiene que sacar una cosa que sea la nueva tendencia, porque hay que seguir vendiendo un producto. Pero eso significa que lo otro no funcionaba como queríamos, ¿no? A eso voy, claro, ¿no? Pero la cuestión aquí, yo pienso que esto, a mí me gusta compararlo con la cocina. Quiero decir que al final la buena cocina, ¿no? Tú puedes comer comida buena, italiana, francesa, vietnamita, japonesa, y luego cada uno de nosotros le va a sentar la comida, ¿no? Puede ser que haya gente que diga, yo la tailandesa, pues sí, no me yo sienta del picante, bien, por ejemplo, ¿no? tengo Entonces yo creo fino, que aquí claro. esto es importante. Hay muchas maneras de cocinar la mente humana, muchas maneras de cocinar nuestra existencia. Lo que le puede convenir a uno podría no convenirle a otro. Y lo que me parece absurdo es determinar, ¿no?, que los japoneses tienen que comer comida mediterránea porque se ha estudiado aquí que sabes que el aceite de oliva es de puta buenísimo. madre. Claro, entonces yo creo que esto nos hace hacer aguas. Que se ha de hacer, obviamente, se ha de estudiar, porque igual algún día encontramos algo que no sabemos y que resulta que cura de verdad a la gente, ¿no? Pero en el fondo, yo lo que me doy cuenta además es cómo, fíjate, y esto también creo que vas a estar de acuerdo conmigo, cómo los psicólogos y psicólogas o los psicoterapeutas incurren en una y otra terapia, ¿no? Aprendo este modelo, luego aprendo este otro modelo, porque los modelos per se son limitados. Claro. Son limitados. Y entonces yo lo que siempre le digo a la gente en mis cursos que hago, les digo, oye, mejora lo que haces. O sea, la psicoterapia no es muy complicada, lo que hay que hacer es las cosas muy bien. Y luego el nivel de dónde construyes el modelo, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, en mi clínica de estar contigo, el modelo que tenemos de referencia es la terapia focalizada en la emoción, ¿no? Que es verdad que los humanistas que nos hacemos pajas con esto, muy contentos porque por fin tenemos un modelo que no va al síntoma y que tiene evidencia científica demostrada. Y que además ha sido, bueno, pues la terapia humanista no era científica y ahora pues habéis caído, podemos demostrarlo, ¿vale? Pero fíjate, yo siempre luego les digo lo mismo, ¿no? Les digo que el tema no es simplemente entender lo que pasa con una herida emocional y cómo curarla. Que eso está muy bien, y está muy bien que tengamos una metodología que sabemos que es eficaz y que funciona. Pero yo siempre les digo, antes, o sea, yo cuando hago las supervisiones con ellos una vez a la semana,
nos reunimos todo el equipo y estamos 4 horas viendo todos los casos, ¿no? Y entonces yo siempre pongo una pizarra y lo primero que les digo es, explícame el paciente en una frase, porque creo que otro problema es que vemos el árbol pero no vemos el bosque, ¿no? Otra de las cosas que les pido siempre es, vale, independientemente de las tareas que tú veas que hay que hacer, de este síntoma y voy a aplicar esta técnica, esta herida emocional y voy a hacer esta experiencia reparativa, mira también un poco qué ha probado el sujeto y ha sido eficaz o no, y mira a ver también un poco qué es coherente con la persona que tienes delante. Es decir, no dejes de ver al individuo, porque yo creo que cuando eso tú no lo tienes de telón de fondo, al final estás practicando una psicología muy miope. Claro, pero ¿no? fíjate que tú das cuatro pilares, ¿no? Uno Bueno, y la relación, que es el otro que metería como humanista. Claro, tenemos la relación, pero luego tienes la planificación, cómo estamos planificando ese caso, ¿no? Luego tenemos cómo lo vamos a hablar con esa persona, cómo lo vamos a comunicar. Por último, la técnica, que es el 25% de estas 4 patas, ¿no? Y entonces, claro, cuando las cosas en terapia no van bien, lo que solemos hacer los terapeutas es buscar nuevas técnicas. Y esta es la cagada. Ese es el problema. En lugar de mejorar las otras 3 patas, ¿no? Eso es, yo creo que el problema es que estamos enseñando solamente técnicas, cuando además yo les digo lo mismo, mira, el 90% del tiempo que estás con un paciente es hablar, no son técnicas. Claro, es diálogo. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puede ser que no estemos teniendo eso en cuenta? Y es relación, ¿no? Y parece que, bueno, pues sí, te dan 8 definiciones de empatía, pero parece que la relación no es algo que nadie Pero luego explique. esa es la gran paradoja, tío, de la empatía. Abro melón. Venga, o sea, hoy me voy a llevar todo el hate. Hoy abro melón. Porque la gran paradoja de la empatía... Te he traído para eso, ¿eh? O sea que... Claro, tío, yo pienso, a ver, ¿para qué quieres ser empático en terapia? ¿Para qué? Y la gente te dice, pues para que la persona haga cosas. Digo, o sea que tú quieres ser empático para que la persona haga cosas. Eso no es empatía. Eso es manipular. Eso es. Claro, digo, entonces lo que hemos de hacer es manipular para bien. Porque la empatía es compartir un espacio de compasión y sufrimiento con alguien sin un objetivo. Si yo lo estoy usando como herramienta, no es genuinamente empatía. Yo quiero ser empático con mi hijo adolescente para que recoja la habitación. O para que sea un buen muchacho cuando sea mayor, ¿no? Eso es. O hablamos de empatía sin entender la empatía como lo que es una herramienta de sanación, porque el otro puede sentirse entendido, puede entender que tiene derecho al dolor, pero puede si es darle una otro significado. herramienta, Sí, totalmente. Nos cargamos la empatía. No, y luego un poco la idea de hay que ser empático, pero por cojones, pero no entiendo la utilidad de la empatía. Por ejemplo, a mí una cosa que flipo es cómo la gente entiende la empatía sin entender que va de la mano de la aceptación incondicional. Claro. ¿No? Que realmente la empatía lo que permite es que, como tú me enseñas algo de ti que a mí no me gusta, que tú no apruebas de ti y yo no lo juzgo, el que yo no lo juzgue te permite empezar a mirarlo de otra manera, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves eso? Es decir, ¿no lo juzgo o soy capaz de que no te des cuenta de que no lo juzgo? Porque, vamos, claro, es decir, cuando tú tienes un paciente y tu paciente te está diciendo alguna cosa y tú puedes ser súper compasivo y darle una indicación a tu paciente y el paciente sentirse ofendido o sentirse manipulado porque dice, hostia, no me sentió entendido. Y al revés, tú puedes ser un terapeuta que le puedes dar la sensación a la persona de esta aceptación incondicional y a lo mejor realmente hay una parte de ti que está pensando, pues, joder. Claro, es que para mí en eso es la clave del humanismo, es decir, por eso va acompañado de la autenticidad. Escribimos un libro, tío, ¿Qué? ¿Podríamos escribir un libro de las cosas que piensa tu psicólogo sobre ti pero nunca te dice? Bueno, yo creo que ese es el problema, el nunca te dice, ¿sabes? Yo es que estoy muy a favor de decirlo, o sea, de decir, oye, a mí esto no me encaja o a mí me causa rechazo, pero entiendo que para ti puede tener un sentido. Vamos a intentar ver qué sentido tiene para ti, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando hacía terapia con adictos, tío, claro que muchos eran unos hijos de puta, ¿sabes? Engañaban a su madre, robaban, bueno, eso los menos malos, ¿sabes? Pero claro, al final a mí lo que me ayudaba a entender es, tienes una herida, la estás manejando a través de esto y entiendo que querer manejar el dolor no es algo malo. Ahora lo que tenemos que ver es cómo lo hacemos, es ¿no? cómo lo hacemos o qué alternativas o qué precio estás tú pagando por esto, ¿no? Claro. Pero creo que eso iba de la mano precisamente de que creo que es lo hipócrita y lo fingido, que ahora hablamos del psicólogo que va de psicólogo,
que esto me parece un temazo, para que nos acaben de odiar ya, que es esta idea, tío, de no, yo voy a fingir que soy neutral. Odio mucho esto, la gente que dice es que el terapeuta tiene que ser neutral. Y yo siempre digo lo mismo, digo, tío, es que en la calle ese paciente no va a tener gente neutral. Es que... Entonces, si en terapia el terapeuta es neutral, el paciente no está aprendiendo nada. Claro. O sea, lo que no tienes es que juzgarlo, lo que no tienes es que hacer que se avergüence de eso. Pero claro que a mí cuando los pacientes me cuentan cosas, yo lloro con ellos, o yo me indigno con ellos, o yo me río con ellos. Pero es que en el mundo real a la gente le va a pasar lo mismo. Claro, porque al final yo entiendo que hablamos de psicoterapia, la psicoterapia al final son dos personas enfrentando una dificultad, como mínimo dos personas enfrentando una dificultad, ¿no? De uno de los dos. Eso es. Entonces, bueno, está claro que cómo lo hacemos eso, cómo desarrollamos nuestras habilidades como terapeutas, cada persona con su propio background, su propia historia, cómo hace para generar ese espacio, ¿no? De donde es posible cambiar cosas o mejorar cosas, pues eso es un arte, tío. Y por eso digo que es difícil también de cuantificar de una manera científica, porque, bueno, al final también pienso, hostia, la inteligencia artificial también hará eso en algún momento, ¿no? No sé. O sea, depende de cómo la entrenemos. Bueno, yo creo que sobre todo, claro, aquí el planteamiento es, si es que al final que te digan qué tienes que hacer en base a un... Claro, yo a ChatGPT le pregunto un plan nutricional. Y te da... Joder, y me da un plan nutricional cojonudo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro, creo que no me está ayudando a nada de lo importante, que es entender por qué no soy capaz de aplicarlo. Y a lo mejor es que tengo ansiedad y como tengo ansiedad como porque la comida me calma la ansiedad o lo que sea. Entender también si ese plan que me da es compatible con mi vida, porque lo mismo me está diciendo que compre verduras frescas y yo tengo un trabajo que soy camionero y no tengo tiempo de ponerme a comprar ni a cocinar verduras frescas. Y luego creo que hay otra cosa que es importante que no me está dando, que es brindarme esa relación humana que me ayuda a ponerme a hacer eso que me cuesta. Porque yo creo que al final lo jodido de ir al psicólogo o lo jodido de ser buen psicólogo no es tanto intuir lo que el paciente tiene que hacer, el obsesivo tiene que rayarse menos, el que está todo el día en la cama tiene que salir de la cama y el que no se atreve a hablar con la gente tiene que hablar con la gente. Tampoco creo que haga falta por tanto eso te digo estudio que para técnicamente eso. No es tan complicado. La cuestión es cómo tú lo movilizas, le ayudas a entender sus miedos y sus dificultades y lo sacas de repetir patrones que no están funcionando, ¿no? Pero sería la hostia si la inteligencia artificial te dijera, mira, tío, es la cuarta dieta que me pides y veo tu histórico de que te estás mirando todas las cuentas de los influencers de no sé qué en Instagram y sigues esto comiendo, te está culpabilizando. Cabrón, claro. Y esto solo te está culpabilizando y como te sientes culpable, lo das por perdido y entonces comes mal. Pero pues, sí, yo igual algún día lo hará eso, la inteligencia artificial, y tenemos que hacer otro trabajo, tío. Pues puede ser, no sé, tío. O sea, yo lo que sí que veo es eso, ¿no? Que además, esto que hablabas tú de las habilidades, el problema que estamos teniendo es eso, ¿no? Es también, aparte de cuando ocurre A, aplicar B, ¿no? Hay trauma, hago MDR, o hay rumiación, hago mindfulness, o estoy parado, hago deporte, ¿vale? Que luego te hablan siempre además de algo neurobiológico que justifica eso. Siempre. Pero a mí hay una cosa que me hace mucha gracia, tío, que es... Bueno, ¿y dónde está el ser humano más allá de todo eso? Porque parece que el paciente tiene que ser un tío que agacha la cabeza y que tiene que aplicar lo que tú le estás diciendo porque eres muy listo y tienes muchos estudios. Que aparte del ego de cojones del terapeuta, o sea, que poco estamos intentando entender al paciente y qué difícil que una persona aplique una solución que no casa nada con él, ¿no? Hay mucho debate ahí interesante, mucho debate interesante también, ¿no? De cuando hablamos del determinismo, ¿no? Con la posibilidad de cambio, hasta qué punto podemos cambiar, por qué hemos de cambiar como queremos cambiar, ¿no? Que eso también es otra, ¿no? Es decir, yo es que debería ser de esta manera, los deberías de Karen Horney, ¿no? Yo debería ser así, yo debería ser así. No, pero decía esto de you must masturbation, exacto, ¿no? Que dice que estás como en una pajilla todo el día ahí dándote, ¿no? Como decía un profesor mío, ¿no? Cuando alguien le contaba una paja mental, el tío hacía así, ¿no? Y decía paja mental, ¿no? Bueno, no sé. La verdad que tenemos un trabajo bonito porque
si hay algo bello en todo esto, es ser capaces de contener con la persona un malestar, ¿no? Y transformarlo, porque yo creo que lo guapo de la psicoterapia es este encuentro con el otro, lo que tú decías, ¿no? Donde aquello que está ocurriendo se transforma en otra cosa simplemente porque Por hay la un espacio relación, para ello, claro. hay un espacio para ello. Luego seguramente hay algunas técnicas que sí, yo creo que universalmente se pueden aplicar y más o menos funcionan, y sí hay sugerencias que diríamos orientaciones terapéuticas que como psicólogos, ¿no? Diríamos Sí. lo que tú has dicho, pues estás siempre en la cama, pues habría que moverse, o si estás siempre moviéndote, pues habría que sentarse, ¿no? Esta cosa de encontrar cuál es el punto que a la persona le hace falta encontrar, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo en que al final es todo muy basado en los soft skills, en cómo logramos que la gente haga eso, ¿no? Claro, Yo creo que eso es clave. y a mí eso es lo que me preocupa, tío, de las formaciones actuales, que es que, claro, yo me acuerdo que yo era profesor de grado y de máster y decía, es que tengo aquí a un tío estudiando 6 años y no han tenido una sola asignatura de comunicación, de relación, de cómo dar ánimo a una persona que está desesperanzada. No, mi padre, que era un médico de los antiguos, él siempre decía, curan más las palabras que las pastillas. Sí. Y él me decía que parte del trabajo del médico era cogerle la mano al Eso paciente. Lo decía Freud, ¿no? Decía Claro, Freud, ¿no? Que a veces todo lo que hace falta son unas cuantas palabras amables, ¿no? Pero- no creo que él las dijera porque era bastante mala Sí, polla, le pega ¿no? poco. Pero bueno. Pero es verdad, a Freud y a Albert Einstein, tío, Sí, sí. dicen que han dicho un montón de mierdas Que no no han se dicho. sabe, ¿no? Pero la movida es, tío, que es verdad, ¿sabes? Que todo el mundo ve muy claro que la medicina actual se está deshumanizando y que el médico ya te pone un tratamiento y un diagnóstico sin hablar contigo, sin entender tu realidad, sin ver lo que te pasa, ¿no? Como que va con su hoja de ruta buscando los síntomas y realmente no te está atendiendo como persona, ¿no? Y esto que se critica en la medicina está ocurriendo en la psicología, pero encima se ve como algo bueno. Es que encima nos lo venden como, joder, fíjate qué bien, qué científicos estamos ahora, qué estudiados tenemos los tratamientos, que ya simplemente ves el diagnóstico y sabes lo que tienes que hacer. Y joder, me parece una puta barbaridad. Sí, tío. O sea, es que es como pretender que tu religión es la verdadera. Yo creo que este es el gran error, ¿no? Es cuando olvidamos que para qué nace una religión. Pues una religión debe nacer para que uno no se sienta solo frente a la finitud de la vida y el infinito, lo que sea, ¿no? Pero pensar que yo, porque soy católico, estoy en lo cierto y el otro que es musulmán no, es un absurdo. Y esto pasa porque somos humanos, quiero decir. Y ahora, pues esto, MDR, no sé qué, terapias contextuales de tercera generación, pues todos vamos a ponerle nombres a las cosas, que en realidad todo es bastante antiguo, porque luego realmente cosas que te sorprendan hay pocas. Mira, yo debo reconocer que el MDR en su momento me parecía una cosa interesante desde la perspectiva de decir, mira, por lo menos están haciendo un abordaje un poco diferente a lo que pasa es que tiene el recorrido que tiene. El problema es lo que te decía antes, si usamos una técnica y la convertimos en una religión, la cagamos. Claro, porque ¿no? además son modelos que se explican a sí mismos. Bueno, y porque son modelos que son eficientes para una cosa. Eso es como las constelaciones, ¿no? La constelación, yo pienso, una constelación desde una perspectiva psicológica tiene su gracia. Es decir, tú estás proyectando una imagen familiar, la estás poniendo en el exterior, estás haciendo un movimiento fuera que está modificando también tu percepción subjetiva. Te estás de la familia. exponiendo a emociones Estás haciendo reprimidas. estás haciendo un montón de cosas. Entonces, ¿esa técnica es mala? No. El problema es convertirlo en una religión. Y el contexto en el que se da. Exacto, y convertirlo, ¿no? En una cosa explicativa per se, que es lo que tú dices, en una cosa de decir, no, es que esto sirve para todo y lo hemos de usar para todo y todo se ha de ver desde esta perspectiva, ¿no? Y esto es yo creo que es el gran error de las escuelas psicológicas en general. Sí, tanto las oficiales en la universidad exacto, como las es externas. como adoptar la fe, una fe y decir yo soy de esta fe y esta es la fe auténtica y todos los demás sois gilipollas. Yo creo que eso no es así porque al final el eclecticismo técnico, que cuando uno sabe mucho, no digo que yo, pero cuando un terapeuta sabe mucho, es un ecléctico porque puede usar diferentes De hecho, armas, fíjate, esta investigación es poco conocida y creo que te va a flipar. Yo precisamente monté un máster en Madrid cuando era profesor que era solo de habilidades en terapia.
Es decir, o sea, haga usted psicoanálisis, haga conductismo, haga gestalt, haga lo que usted crea. Yo te voy a enseñar a hablar con el paciente, a contarle una metáfora, a conectar con él, a ganarte su confianza, a lo que sea. Y entonces siempre les contaba lo mismo, que es que hicieron una investigación en Estados Unidos en las que se iban a departamentos de salud mental, ¿vale? Y cogían a los mejores, ¿no? O sea, imagínate, somos 20 y entonces dicen, dime el mejor y, o sea, en orden jerárquico de mejor a peor cada uno de los psiquiatras y psicólogos que estamos aquí. Y entonces cogían al mejor, al más votado y a uno intermedio. Y lo grababan en vídeo con un paciente. Y luego esas cintas se las enviaban, pues imagínate que esto lo hemos hecho en el Hospital de Granada y se las envía al Hospital de Barcelona, ¿vale? Y entonces les ponían un fragmento de 10 minutos de esas terapias y les pedían a los del Hospital de Barcelona, adivinen ustedes qué tipo de terapia hace este terapeuta. Y probablemente no eran capaces de diferenciar. Pues resulta que en los terapeutas buenos no acertaban y en los terapeutas mediocres lo identificaban claro. rápido. Exacto, es justo lo que decíamos antes, de cómo se le ha dado preponderancia al modelo, diríamos a las técnicas que se utilizan en determinados modelos, en lugar de darle la importancia a lo que realmente creo que a día de hoy podemos ratificar, y es el contexto de la terapia y la persona del terapeuta y las habilidades que ponga junto con el paciente para resolver el problema son la clave. Claro, y el problema es eso, ¿no? Que estamos creando modelos de técnicas que parece que esa técnica tiene que ser la solución para todo, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de Maslow que dice que si solo tengo un martillo creeré que todos mis problemas son un clavo. Claro. Ahora todo es trauma, o ahora todo es apego, o ahora todo es... ¿no? Y además son explicaciones, tío, que a mí me preocupan porque se están poniendo de moda explicaciones, ¿no? Con la neurodivergencia, con el trauma, con el apego, que fíjate, lo que tienen todas en común es que el paciente no puede hacer mucho. El paciente es la víctima o es la consecuencia de esa etiqueta o de ese suceso que ha vivido, ¿no? Y a mí esto también me parece un poco peligroso porque, claro, son un poco desesperanzadores, ¿no? Estos modelos. Yo pienso que tienes razón, quiero decir que al final el estudio, es decir, afortunadamente se estudia esto y se visibiliza esto, ¿no? Si hay personas que tengan condiciones neurodivergentes, yo creo que es interesante que lo visibilicemos para que también nosotros como terapeutas podamos decir, oye, ¿qué diferentes maneras tenemos de abordar esta dificultad en una persona que tiene este rasgo o de una persona que tenga otro rasgo? Es que esto me parece que es por fuerza. Sí, como lo que hablábamos de si no hago deporte estando bien, como para hacer deporte deprimido. Exacto, ¿no? Entonces aquí hemos de ver, vuelvo siempre a la misma, si quieres, a la misma retórica, que es, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esta persona? Este N1, es decir, este N1 considero que hay mucho aprendizaje en psicología que se ha hecho con N1. O sea, es un caso, análisis de un caso, vamos a estudiar qué se hizo aquí, qué le pudo funcionar a esta persona. Luego, fíjate, la divergencia de opiniones entre lo que creemos los terapeutas que funciona y lo que los pacientes nos ha dicho que funciona. Mira, eso es para hacer un libro. En esta hay otra investigación buenísima, tío, de Yalom, que es el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Stanford, y él hizo una investigación cualitativa. Bueno, para la gente están los datos cuantitativos, que son los que te dan un número. Oye, pues este tratamiento es eficaz en el 70%. Y las investigaciones cualitativas estudian cosas que no se pueden medir, pero te dan una información interesante de ello. Por ejemplo, el sentido de la vida o lo que sea. Bueno, pues Yalom se tiró 5 años que después de cada sesión le daba un folio al paciente, otro folio a él, y él escribía lo que creía que había sido su mejor intervención y el paciente escribía lo que él sentía que más le había ayudado. Lo metían en un mismo sobre, sellaban el sobre y esto lo hizo durante 5 años. Bueno, pues a los 5 años coge Yalom y sus becarios, que esto siempre lo hacen los becarios, ¿no? Y entonces empiezan a abrir sobres y entonces se dan cuenta de que todo lo que ha escrito Yalom tiene que ver con aspectos técnicos. Bueno, pues la redefinición que le hice del problema o la técnica de conexión emocional que apliqué o la relajación de no sé qué. Y todo lo que y en un 87% lo que escribieron los pacientes era: me dio un abrazo cuando lloré, cuando le conté lo que me pasaba se emocionó
y de Conmigo, verdad me di claro. cuenta de que le importaba lo que le estaba contando, me he sentido escuchado o me ha hablado de un problema que tiene él que ha ayudado a entender mi propio problema, Claro, ¿no? es que es curioso eso, ¿no? Yo creo que investigamos poco ahí. Investigamos poco ahí. Yo he tenido muchas veces la sensación, por ejemplo, de haber tenido un paciente y yo pensar que la terapia no había funcionado, que no nos habíamos acabado de entender, porque a lo mejor había habido un dropout, yo qué sé, había hecho 3 sesiones o 4, había dejado de venir, Claro. ¿no? Y luego son personas que ha reencontrado, ¿no? Las redes ha sido un gran reencuentro con muchísimos pacientes. Sí, Y escribes entonces mucho, es muy claro, guay. y entonces te escriben y te dicen, oye, tal, que me alegro de encontrarte por aquí, oye, ¿cómo me ayudaste? Y entonces te dicen cosas que tú dices, si yo pensé que la había cagado, o yo pensé que te había sido porque, no sé, ¿no? Como diciendo, ¿cuánto me ayudaste? ¿Cómo eso me hizo palanca? O cuando me dijiste no sé qué, una frase que dices, yo le dije esto, bueno, interpretó él Claro. esto, ¿no? Y esto es muy curioso, yo creo que esto también lo podríamos investigar. No, Es decir, fíjate, y en esto con lo que ocurre además, y vuelvo a la idea de la relación, tío, como herramienta terapéutica, que es donde más ocurre esto y donde por desgracia menos lo estudiamos, ¿no? Que yo siempre me acordaré, tío, tuve una paciente que fue uno de estos casos jodidos, tío, y lo hablo y me emocionó, porque era un tema de abuso infantil con sadomasoquismo. Tío, y era una mierda muy desagradable Muy de oír, bestia, sí. ¿no? Entonces yo tenía que sentarme y que me contara esto, ¿no? Y entonces era yo un terapeuta, llevaría un año haciendo terapia, o sea, no tenía yo muchos disparos echados, ¿sabes? Y de pronto me encontré con Te ese cuidas, percal, ¿no? Y entonces me acuerdo bueno, pues me estaba contando aquello y resulta que esta chica, su madre lo sabía y lo consentía, el abuso lo cometía el padre, y la única vez que se atrevió a contarlo a un profesor, el profesor decidió negar la realidad y hacer como que la niña como se lo que no estaba lo habían dicho, inventando. o sea. Entonces me estaba contando una cosa jodidamente atroz, tío, una de esas que luego vas a casa y no duermes esa noche, tío, y me puse a llorar. O sea, me puse a llorar porque me contó una movida, tío, que fue horrible. O sea, no te creas que yo pensé, oh, voy a llorar. O sea, fue como... No sabía qué decirle, ¿sabes? Y entonces luego al par de sesiones, esta paciente viene y de pronto veo que empieza a ser asertiva y a ponerle límites a su marido. Y yo no entendía nada, ¿no? Porque tú sabes que muchas víctimas de trauma luego no saben defenderse. Y entonces yo de pronto veo que le empieza a decir que no al marido y yo diciendo, hostia, ¿qué coño? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Porque yo no he hecho nada. Y entonces ya un momento le digo, oye, fulanica, ¿te das cuenta que esto está pasando? Y me dijo, no, es que el otro día, cuando lloraste, Me di cuenta de por que... primera vez sentí que mi dolor importaba. Claro. Claro, y entonces yo até cabos y dije, claro, como tu dolor no importaba, no te defendías, porque uno no defiende lo que no importa. Bueno, porque uno aprende que para qué me voy a quejar, ¿no? Sí, bueno, y que no Claro, importa. Entonces, sí, sí. ¿quién pelea por algo que no importa, no? Y de pronto cuando sintió que importaba, se abrió la posibilidad de defenderse, ¿no? O sea, que muchas veces no es tener la herramienta, es que tú no conectas con el motivo Bueno, para ello. es que claro, es lo que decíamos antes. O sea, si tú no hubieras enganchado con ese paciente y entonces te pones a hacer un máster de 300 horas para... ¿no? Claro, es que vamos a buscar donde no hay luz. Claro. O sea, claro, vamos a buscar... no donde has perdido las llaves, te vas a buscar donde... La metáfora, ¿no? Donde está el farol, ¿no? Y que da igual que yo le entrene en 1.000.000 de habilidades, que si ella no siente que su dolor importa, nunca se va a poner en marcha. Claro. Y claro, y eso ocurre de la relación, Sí, sí. ¿sabes? O de pronto enfoques que damos. Y claro, esto es lo que a mí me preocupa, tío, que supongo que a ti te pasará como a mí, que como criticamos mucho lo mainstream y la psicología moderna, y reivindicamos más la de los 50, los 60, los 70, sin negar la actual, pero abogamos por eso. Claro, a mí casi todos mis pacientes hay gente que me viene rebotada de pasar por 2 y por 3 terapeutas. Bueno, claro, eso ¿No? es una maravilla, claro. Y entonces, tío, a mí de verdad que me preocupa muchísimo porque la gente está con esta cantinela de hay que normalizar la salud mental, pero si luego la gente va a terapeutas que no son eficaces, sí, ahora habrá un boom de la psicología, pero en 50 años la gente habrá dicho, lo probé y no funcionó. Claro, era el tarot. Y es por esta terapia tecnificada y que deshumaniza al sujeto, ¿no? No, y luego también estamos cometiendo un error, que es
considerar cosas que son normales como problemas de salud mental. Buah. Por ejemplo, tú imagínate una persona que está trabajando en una situación abusiva y tiene un problema de ansiedad o de depresión y viene a tu consulta y tú le estás diagnosticando a esta persona un problema de salud mental cuando en realidad es un indicador de salud mental estar jodida en una situación abusiva. Quiero decir, el problema no es ese, el problema es, oye, que estás en una situación abusiva, profesional o social. Que es tu cuerpo diciéndote, Claro, pírate de aquí o esto hay que pararlo. ¿Cuántas parejas están de mierda hasta arriba y no se separan porque no se pueden comprar una casa o porque no pueden tener un piso, no pueden, ¿no? Y están soportando? Yo tengo casos y casos de personas que me dicen, bueno, ayúdame a que no me importe tanto, o ayuda, ¿sabes? Este tipo de demanda, Sí. que por un lado... Que es como, hay un clavo en la silla, ¿cómo ayuda, puedo seguir sentándome en el y clavo y que no me duela? Exacto, ¿sabes? ¿no? Y es como, tío, Es- no, no. y el- pero lo que hay que hacer es quitar este el es el clavo. mensaje que estamos dando, si quieres, socialmente, es... Si tú vas al psicólogo y te lo pagas, no te dolerá el culo. En lugar de decir, tío, vamos a quitarle el clavo, ¿no? A este culo. Y que muchas veces hay ese mensaje social, que esto lo hemos hablado muchas veces, no además todo el tema de cómo se está utilizando la psicología para privatizar el malestar, ¿no? Toda la idea ahora es solo que no tienes habilidades, no eso, no que tienes un jefe de mierda o que no puedes claro, pagar el claro, alquiler, exacto. pero incluso en variables que no son sociales, que son de tu vida y sí que puedes hacer algo, no, lo único que hago es patologizar algo sin entender de dónde viene. Claro. ¿Sabes? Y es que esto es lo realmente preocupante, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día me venía un chico que me decía, bueno, claro, es que a mí tengo una parte un poco controladora porque cuando era pequeño, pues mi familia era un caos y entonces yo no podía controlar O lo nada. controlaba yo, No, o y no. entonces ahora soy un poco como controlador y no sé qué, no sé cuánto. Y claro que hay una parte en que tenemos que flexibilizar el control, ¿vale? Pero también creo que había una parte de entender que es que el control fue lo que esa persona tuvo para salir adelante. Es que la palabra control es quizá una de las palabras más tramposas de la psicología. Tal cual, tío. ¿Sí o no? Ahí está La el gente te demonio, dice- ¿sabes? Porque claro, el control es un continuum. La ausencia de control no es recomendable para nadie, ¿no? Es como decir, la ausencia de prefrontal. No tenga Tal usted cual. prefrontal. Entonces, la palabra... Yo cuando la gente me dice, no, es que yo soy muy controladora, yo digo, menos mal, vamos a ver en qué hay que controlar más y dónde puedes soltar un poco el control, pero el control hay que tenerlo hasta cierto punto, ¿no? Y cada uno de nosotros vamos a tener, diríamos, una capacidad de control diferente y un nivel de control saludable diferente. Y ese es yo creo que cuando la peña llega a la consulta Y te que habla cuando del alguien se control, salvó con algo, no le puedes decir que eso está mal. no, ¿Sabes? Tienes que ayudarle a reubicarlo, a manejarlo. es como si yo te digo, vivir sin miedo, ¿no? Vivir sin miedo. Eso Y entonces es. que te atropelle el autobús porque no ¿No? miras, ¿no? O como el universo proveerá, yo vivo sin miedo, coño. No, un poco de miedo hay que tener. La cuestión es cuánto miedo, ¿no? La cuestión es, para esto que tú quieres hacer, cuánto miedo es conveniente, ¿no? O cuánto miedo es el que te puede estimular a tener las cosas bajo tu propia Cierto orden. supervisión. Claro. Esta es la cosa. Y en cambio estamos creando una psicología, o si quieres, una manera de pensar, donde son todos o nadas. Claro. No, y además, bueno, eso, que es todo o nada, con unos Claro. secos brutales, pero luego Claro. dicen que hay que aplicar reestructuración Exacto, de pensamiento exacto. con dos cojones. Y luego, por otro lado, también además cosas que no explican nada, porque es que este paciente lo ve todo o nada en el tema del control. Ya, pero ¿por qué en el control y no en otro tema? Claro. Es que no lo estás explicando. Pero el control también es valorado. Es como decir soy perfeccionista. Claro, tú no dices soy un cagado, tú dices soy perfeccionista, que es una manera bonita de decir estoy cagado de hacer algo mal. De cagarla. Claro, Estoy cagado de cagarla. de hacer algo mal. Entonces, siempre hay palabras que van a aparecer en terapia, en sesión, donde son palabras interesantes para las personas que ejercemos la profesión de terapeuta, ¿no? Porque es como hostia, control, hostia, perfeccionismo, hostia, ¿sabes? Son palabras que en el fondo son maneras aceptables de mostrar la vulnerabilidad o de mostrar donde yo tengo una fisura, ¿no? Y el juicio, ¿sabes? Porque pedirle a una persona... ¿Usted cuál es su peor defecto? Decir, soy perfeccionista, es un defecto
Sí, bueno, tolerable, eso ¿no? es un poco como sacártela, Claro, ¿no? claro, porque decir... En la entrevista de trabajo. Exacto, es ¿sabes? como decir, usted... Trabajo muchísimo. Claro, ¿cuál es su peor defecto? Pues que soy un hijo de puta y que si puedo quitarte el puesto, claro, eso no te lo van a decir. Tal cual. O sea, pero luego además, mira, yo creo que no sé si esto tú y yo lo hemos hablado, tío, pero que esto yo creo que es muy interesante, que es que, bueno, fíjate, ¿no? Hemos hablado de la técnica, hemos hablado de los modelos, hemos hablado de las etiquetas diagnósticas, De la identidad, el hemos terapeuta. hablado de la identidad, hemos hablado de la relación, pero yo creo que el otro gran temazo en psicoterapia es el mirar, el dejar de mirar las cosas como buenas o malas, enfermas o sanas, y empezar a verlas como congruentes y adaptativas. Bueno, claro. O sea, yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque es como, es que yo soy una persona que no sé, o sea, Que soy tímido. soy una persona Yo soy muy tímido. que soy tímido, eso Claro. es, por ejemplo. Y no se está mirando, uno, si es normal que esta persona haya aprendido a ser tímida, porque a lo mejor tenía un padre que en cuanto decía algo se le miraba mal, y que en cierto modo es que ser tímido era útil. Porque si cada vez que abro la boca papá puede regañarme, cuanto menos abra la boca, menos probabilidades hay de que me regañen. Pero luego también hay una timidez magnética. Quiero decir que también hay el típico tímido que... Yo no sé, todos conocemos el típico tímido del bar que se sienta con una copa en un rincón y todo el mundo se lo mira como diciendo... Qué interesante "Hostia, este claro, pavo". qué interesante es este No, tío. o simplemente si tú estás cómodo siendo tímido, ¿quién coño es un psicólogo para Para ponerle decirte una que- etiqueta claro. y decir que hay que cambiarlo? Oye, la pregunta es, ¿tú te sientes cómodo siendo tímido? ¿Esto es ¿Y en qué disfuncional en contexto? tu vida? Claro. ¿Es adaptativo? Pero ahora has dicho una palabra que yo uso más quizá, que es esta de funcional. Claro, que- bueno, yo uso bueno, adaptativo, porque soy pero- esa cosa funcionalismo americano, ¿no? De decir, pero esto es funcional o no, te funciona o no, te funciona la etiqueta o no. Hemos empezado con las etiquetas. ¿Te funciona la etiqueta o no? ¿Te funciona decirte esto a ti, sí o no? Las creencias limitantes es otra mierda grande. Claro, las creencias limitantes. A ver, pues es lo mismo que estamos hablando de. ¿Qué de limitantes ahora. son las creencias limitantes? Claro, te o diría sea, yo. usar la palabra creencia limitante es muy limitante porque tú piensas, bueno, te limitan unas cosas, pero te posibilitan otras. Es decir, muchas creencias limitantes buscan protegerte. Claro, Y, sí, y no culpabilices a la persona de tener esa creencia, porque a Claro, lo mejor no. esa creencia es lo consecuente o lo útil Y lo core de y esa lo que podía claro. hacer en ese momento de su Y vida. no solo eso, es que además es que tiene un sentido funcional en algún lugar. Y que hasta que yo no encuentre en qué lugar es funcional ese pensamiento, no puedo ayudar a la persona a que lo flexibilice y se lo plantee de otra manera. Claro, no. Entonces, cuando uno es capaz de posicionarse claramente y decir, estos son los límites que hay que poner, límite A, límite B, tú amas demasiado, ¿no? Claro, yo digo, pero a ver, o sea, ¿quién es tú para decirme los límites que yo tengo que tener? Yo voy a tener un límite que sea funcional en mi vida cotidiana, con mi entorno, y en el grado de sufrimiento o placer que yo puedo tener. Y estas cosas, ¿no? Mira, el otro día me vino un paciente que había puesto fin a su relación de pareja. Y le había puesto fin a la relación de pareja de manera un poco abrupta, ¿vale? Estaban a distancia y entonces como que él tenía la sensación de que si no lo decía no la iba a dejar nunca porque le iba a faltar el coraje, y lo dijo como con muy poco tiempo para hablar con la pareja. Y entonces todo el mundo, su entorno, empezó con todo este tema del contacto cero, de que para elaborar el duelo hay que dejar de ver a la Pasar persona, páginas, no sé qué. arrancar y tal y cual. Tío, y estas dos personas tenían un montón de cosas que decirse. Claro, Y entonces me dijo el paciente, oye, tú ves muy loco que yo le diga. que yo me tiro un fin de semana con mi expareja solamente para despedirnos. Claro. Porque no ha pasado nada malo para que no podamos tener una despedida bonita. Porque yo creo que ella, como yo me fui, se le quedaron muchas cosas por decirme. Porque yo también entiendo que una relación de mucho tiempo también puede requerir tiempo. Y claro, yo le dije, oye, pues es que si a ti te encaja Y a la otra y a ella le también, encaja, claro. ¿quién coño voy a ser yo para venir a hablarte Claro. de contacto cero Claro. o no sé qué? Y no le he visto, pero me escribió un WhatsApp y me ha dicho lo más duro y lo más liberador que he hecho en mi vida. Bueno. Muchas gracias. Claro.
Es que es así, es decir, los protocolos están para saltárselos, ¿no? Claro, es decir, ¿qué se sugiere que puede ser interesante según la media, ¿no? Claro. El otro día yo pensaba en la media comparándolo con... Yo no sé de pequeño si hacías eso, tú no, porque me parece que tú eras bien educado, pero yo recuerdo esas sobremesas de los mayores y entonces tú coger un vaso y poner Coca-Cola y luego Y mezclar, hombre, las y luego pócimas. poner no Yo sé le llamaba qué, las pociones claro. a eso. Entonces, si tú metes ahí todo de mierda en un vaso, ¿no? Y coges una cucharada, la remueves y coges una cucharada y tienes la media de lo que es, o sea, la media de lo que hay ahí dentro. Y eso es la media. Cuando alguien te dice, no, porque, o sea, esto es un tratamiento que está cercano a la media, tú dices, ya, pero te estás tomando un puto mejunje, tío. Que, o sea, eso hemos de valorar. La media no existe, tío. La media es esa mezcla. Y entonces hemos de ser capaces de salirnos de la media. Y entender lo que nos que quieren decía, decir. ¿no? Virginia Satir, de que el mapa no es el territorio, ¿no? Tenemos a terapeutas que siguen el mapa y sin darse cuenta de que de pronto el camino está cortado. Y si el GPS te está diciendo, ve por ahí, pero tú no estás viendo que hay una valla, tendrás que buscar otra calle, ¿no? O sea, yo creo que el mapa, el modelo teórico, la técnica, está bien porque te dan una orientación, una idea de, oye, pues mira, con un paciente con depresión, más o menos lo que tienes que intentar es que no esté todo el día fustigándose por estar deprimido, que si está parado vuelva un poco a recuperar su vida, que se abra con la gente y que cuente lo que pasa. Oye, genial. Pero es que lo mismo, tú le pones y le dices que confíe en su entorno y resulta que es que tiene un padre Un montón de hijos de puta, que es ¿no? un cabrón Sí. con balcones a la Sí. calle, ¿no? Entonces tú lo que no puedes es seguir la pauta y no ver la realidad de ese individuo. Y aquí ahora vamos con otro de los grandes Pero temas. o sea, el protocolo, por decirlo de alguna manera, es la autoayuda del terapeuta Sí, es novel, la ¿no? autoayuda optimizada. Claro, es la autoayuda. Es como decir, vale, entonces yo me tengo que aferrar a algo para saber por dónde tiro. Yo lo Eso que pasa también- es que creo que calma muchos miedos. Al paciente le calma. Porque claro, cuando yo le digo, voy a ayudarte a encontrar tu respuesta, pero yo no sé tu respuesta, claro, muchos pacientes me dicen, coño, estoy jodido porque yo venía aquí buscando respuestas, ¿sabes? Y tú me estás diciendo que no tienes ni puta idea, pero que me vas a ayudar a que yo me entienda. Eso por un lado. Y luego también al psicólogo, yo me acuerdo cuando empezaba, tío, que claro, eso de no tener una idea clara de qué había que hacer y decir, bueno, yo me voy a poner a hablar con este señor y ya iremos viendo, pues también te da una ansiedad de Sí, cojones. la analogía con el Google Maps es buena. Quiero decir, que las ha clavado. Al final el Google Maps te da un recorrido. Luego tú, hostia... Y si sale mal es que el claro. paciente no ha ido por donde tenía No, que ir, claro, porque yo se lo he vas- dicho. Claro. O sea, y el problema es eso, es que yo creo que además todos estos modelos, fíjate, en un momento en el que tú lo abordas en Autoestima Punk, yo lo abordo también en mis libros, en un momento en el que yo creo que uno de los mayores factores de sufrimiento emocional es todo el tema de la autocrítica, es todo el tema del perfeccionismo, estamos teniendo modelos de terapia donde todo el rato se le dice al paciente que lo hace mal. Piensas mal, no tienes buenos hábitos, Comes mal. no tienes autoestima, no tienes apego, no tienes... Es que tienes una relación dependiente, es que... Entonces, claro, Es que se una supone de- es que que quien una te de las- tiene que ayudar te Cla- está señalando todo el rato y culpabilizándote Es que de tu experiencia de sufrimiento. Una de las cosas más estresantes que hay es liberarse del estrés. Tal Ahí lo cual. tenemos, o sea, es lo más estresante. Tengo que hacer tantas cosas para liberarme del estrés que casi que prefiero estar estresado normal. Sí, el estándar, ¿sabes? Ni mucho ni Ni poco. mucho ni poco estresado normal. ¿Cómo vamos? Nada, vamos bien, vamos bien. O sea, sí, es que yo creo que un poco el planteamiento que tendríamos que ver es este, ¿no? Que muchas veces cosas que estamos criticando en la autoayuda, es verdad que están ocurriendo en la psicología. Entiéndeme, lo que pasa es que están ocurriendo de una manera seria. Es decir, la receta que no tenía ningún sentido y magufa y exagerada de... Sí, pero hay terapeutas recetando de- los hábitos atómicos. O Bueno. hay terapeutas recetando libros de autoayuda que me parece bien. Sí, es decir, tú le podrías sugerir un libro a alguien. ¿Qué crees que le va a valer? Concreto, claro. Pero luego tú dices, oye, pero tú te estás dando cuenta de que, por ejemplo, si la persona está intentando cambiar hábitos desde hace 10 años y tú le das el libro de los hábitos atómicos, que estará muy bien porque ha vendido millones de copias. ¿eh? No, y es verdad que desde el punto de vista
conductual Tiene su gracia, explica sí, bien, tiene su gracia. explica bien cómo se cambian hábitos. Claro, pero si es lo que decíamos antes, pero si en la puta vida tú o sea, llevas 10 años o 15 o 25 intentándote modificar los hábitos y le das un libro de cómo cambiar hábitos, estás cometiendo el mismo error que comete el paciente. Lo estás culpabilizando. Claro, no, y cometiendo el mismo error táctico que el paciente. Sí, porque estás repitiendo más de lo que no funciona. Exacto, ¿no? Estás repitiendo el error que te está proponiendo el paciente, que ya te está diciendo que no funciona. Fíjate, de estas tengo una buenísima, que es la que contaba siempre, que me acuerdo que yo les ponía viñetas clínicas, ¿no? Bueno, para los que nos oigan, una viñeta clínica es que tú cuentas un caso para ayudarle luego a los pacientes, a los estudiantes, a preguntarles qué harías o con esta información por dónde tirarías tú. Son como supuestos teóricos. Entonces me acuerdo que les contaba, bueno, María, estoy inventando el nombre, es una señora que tiene un problema de ansiedad porque quiere controlarlo todo y tenerlo todo muy bien atado y que todo sea de la manera adecuada. Porque cuando ella lo tiene todo atado, se calma de que no va a salir nada mal y nadie la va a poder regañar. ¿Qué es lo que haríais con María? Levanta todo el mundo allí en la clase. Bueno, a ver, ¿qué decís? Y dicen, no, hombre, pues yo, técnicas de control de la ansiedad. Y yo les decía, bueno, ¿y por qué creéis técnicas de control de la ansiedad? No, porque es el tratamiento científicamente validado. Y yo luego les decía, vamos a ver, si estamos diciendo que María tiene un problema de hipercontrol, Claro, ¿y qué ¿de verdad la solución es darle más control? O sea, apaguemos el fuego con gasolina, fuck yeah, ¿qué podría salir mal? Pero es eso, es que estamos dejando de hacer que la gente vea la realidad que tiene delante y piense en la realidad que tiene delante. Fíjate, yo cada vez más en la formación interna que le hago a mis terapeutas, tío, les estoy hablando de filosofía, les estoy hablando de simplemente a veces divagamos y pensamos de un tema y les digo, dime lo contrario de lo que dirías normalmente y argumentamelo. O sea, lo que estoy intentando es flexibilizarlo. Y son buenos terapeutas. O sea, yo cada tío que contrato, te aseguro que hago un montón de entrevistas, ya sabes lo friki, lo pesado que soy yo para estas cosas. Pero luego es verdad que hay una parte en la que estoy haciendo más un trabajo de formación, no en enseñarles psicoterapia, sino en enseñarles a pensar fuera de la psicoterapia. Claro, sí, sí. Porque si no, es que van como bueno, un mulo con un embudo. Y lo consiguen, ¿eh? Pero es y desde luego, tío, los que llevan más tiempo en esa formación han aumentado las tasas de éxito en la terapia pues como un 20, un 25% en gente que ya era buena psicóloga. Por descontado, porque es que también, o sea, es que hay muy pocas cosas interesantes en la psicología. Quiero decir, cuando yo veo pocas cosas interesantes en la psicología. Lo que se vende como tratamientos novedosos son más antiguos que el cagar. El mismo perro, distinto collar. Claro, o sea, todo. O sea, que tú me digas, no, mindfulness. Pero digo, bueno, el mindfulness tiene 5.000 años de antigüedad. Quiere decir, meditar y orar. Y rezar el rosario, no, claro, ya lo hacía tu abuela. ¿Sabes? No, y el termos logos. O sea, cómo recitan la misa ¿no? Entras en una iglesia y alguien está recitando misa. Pues eso es una inducción de trance. Claro. Oficial, vamos, oficial. Entonces tú te das cuenta de que está todo bastante inventado. Entonces me resulta mucho más estimulante, un poco lo que tú decías, ir a buscar en otras disciplinas cosas que enriquezcan el proceso terapéutico y el proceso del trabajo con la persona y me estimula mucho más un tío hablando, ahora te lo digo, de neuroeconomía o de arquitectura de las decisiones, o alguien que me hable sobre, ¿sabes?, sobre arte, porque ya lo que está dicho en psicología hace mucho tiempo que está dicho. Sí, lo importante, o sea, ya hay matices, oye, que bien que haya investigación. Y nuevo no es mejor, nuevo no es mejor. Es como los amantes nuevos no siempre son mejores, ¿no? Hay gente que siempre se acuerda del amante de hace 25 años, ¿no? Como decir, como aquella. Ese sí que me daba. Claro, entonces yo te digo, no siempre nuevo es mejor, y eso sirve también para las técnicas terapéuticas. Mira, fíjate, yo hay una metáfora que pongo siempre, y ahora sí que me voy a ganar el hate. Yo creo que la buena psicoterapia se parece más al arte que a la ciencia. Y te cuento. Mira, yo bailo, yo no sé si te lo he dicho con él, yo bailo salsa y bailo merengue y tal. Bueno, bailo. Y bachata. Intento no pisar, ¿vale? Pues soy súper torpe. Pero bueno, yo como Stephen King, más o menos. Stephen Hawking, pero cuando, perdón. Iba a decir, más Stephen o menos, King cuando bebía o no. Más o menos me muevo lo mismo que Stephen Hawking, ¿vale? Y entonces, a mí hubo una cosa, tío, que me cambió mucho la mente, que me ocurrió cuando fui a Cuba a bailar, ¿vale? En España tú ves las academias de baile y la gente lo que aprende son coreografías,
¿vale? Hay una cosa en baile que se llama una figura es un paso concreto. Pero no, imagínate, tú me das la mano, yo me la cuelgo por la cabeza, mientras te giro por la cintura. Eso es una figura, ¿vale? Y entonces las coreografías son empalmar figuras que quedan bien. Oye, pues como te he girado por la cintura, pues ahora aprovecho que estás del revés y me pego a ti, no sé qué. Entonces todo esto queda, tío, como visualmente perfecto. ¿Sabes? Queda súper bonito, ¿vale? El problema bueno, así es como bailamos en Occidente, así es como bailamos en Europa. Y la gente está obsesionada en aprender figuras nuevas, va a congresos a aprender figuras nuevas, porque claro, yo ya me sé esto, enséñame más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y entonces tienes bailarines que se saben de memoria estructuras de baile que quedan muy bien, pero que siempre bailan lo mismo. Y entonces, cuando yo me fui a Cuba, de pronto yo me di cuenta de que allí la gente no hace figuras. De que allí lo que ocurre es que un tío se pone a bailar con una tía, y es verdad que hay una idea, es decir, no es todo improvisado, sí, no es que no saben, no todo vale. No es que no saben. ¿Vale? Es decir, por ejemplo, en la salsa hay una serie de principios como que el chico busca a la chica, ¿no? El chico tiene una actitud como de ven aquí, mami, ¿no? Y la chica, de hecho hay un paso que se llama el dile que no, que es que te rechaza con el brazo, que la chica lo que dice es papá, no, te lo vas a tener que currar, ¿no? Te lo vas a tener que trabajar. Yo valgo mucho, te lo vas a tener que currar, ¿vale? Y entonces hay esa idea y luego hay otro principio básico que es que donde empieza el chico tiene que acabar la chica. Es decir, cuando acaba el compás tienen que cruzarse los lados, ¿vale? Y solo con esa idea tan general, tan básica, ellos bailan y sentir la música en base a lo que están conectando con la otra persona. Pues sí. ¿Vale? Entonces, puede parecer una tontería, pero yo, el baile más bonito que he visto en mi vida fue de la que era mi pareja en aquella época, que ella era una tía que llevaba 18 años bailando salsa. Para que te hagas una idea, tío, cuando fuimos a Cuba, los cubanos hacían cola para bailar con ella, porque bailaba que flipas, ¿sabes? Y el mejor baile que vi fue un son cubano que bailó con un anciano de 72 años. Tío, y lo único que hicieron fue el paso básico, el compás. Pero claro, el señor mayor no estaba... No estaba para mucha acrobacia. Eso es, no estaba para hacer con el sol. Pero, tío, conectaron de una manera, se entendían en eso, fue una cosa tan dulce. Mi novia, o sea, la que era mi pareja en aquella época, entendió también la ternura que había en ese son. Y eso tan básico, pero estaba tan bien ejecutado, tan perfecto. Eso es la psicoterapia. Tío, era lo que ellos dos necesitaban en esa canción. Mi chica venía de que le dieran más vueltas que una peonza. Entonces necesitaba como ese baile de conectar, ese baile lentito, ese baile... Y yo creo que una buena psicoterapia es eso. Es saber leer al otro, tener una idea de, lógicamente no te lo vas a inventar. Menos acrobacias, pero sintiendo mucho sí, mejor el ritmo. Te viene bien tener algunas figuras porque en un momento dado puede quedar muy bien, o si te pierdes, pues tiras de eso y solucionas la papeleta, o el paciente te viene muy desbordado y necesitas algo para bajarle el síntoma rápido. Pero es verdad también... Pero al final es esa conexión y ese fluido. Es claro, algo a medida, tío. Claro, sí, pero fíjate, es la difícil facilidad, ¿no? Es decir, es como... Yo le llamo a esto simplejidad. La simplejidad, ¿qué es? Es ese viejo de 70 años que sabe bailar todo. Claro, ese tío lo ha bailado todo. Entonces, como lo sabe bailar todo, con lo mínimo baila. Y con lo mínimo logra la conexión con la persona con la que baila. Yo creo que la clave en la psicoterapia es la misma. Es decir, al final el número de técnicas a aplicar es irrelevante, las has de estudiar, claro que sí, las tienes que conocer, pero al final de lo que se trata es de hacer las cosas muy bien, ¿no? La esencia muy bien. Y saber leer al otro y lo que encaja en eso, sí, claro. ¿No? Y por qué el otro hace lo que hace. Y no querer corregirle, sino entender que en el otro tiene un sentido, ¿no? O sea, mi chica no intentó que el anciano bailara fuerte, sino entendió que esa manera suave de bailar era la que le venía la que bien. Tocaba ahí, claro. Eso es, y se supo adaptar a eso. Yo me acuerdo cuando fui a Okinawa a hacer karate, tú sabes que yo soy karateca de hace 1000 años, entonces fui a Okinawa a hacer karate y el maestro de allí, que era el maestro Pope, ¿no? Me dice que haga una forma, un kata, ¿no? Y yo hice un kata. Y entonces el tío me dice, uy, qué fuerte, ¿no? Como diciendo, uy, qué fuertachón, ¿no? Y nos fuimos a cenar, después del entreno fuimos a cenar con todos los compañeros de allí y el tío me dice, ¿tú mañana puedes hacer esto sin ser tan gilipollas?
Y tú, Y le hostia, dije, pues voy a justo lo que no se intentarlo, me daba digo, bien, ¿eh? voy a intentarlo. Y al día siguiente lo hice muchísimo mejor porque dejé de querer impresionarlo. Yo creo que esa es la clave también, dejar de querer impresionar y hacer las cosas con pasión y con amor, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad bueno, que creo que además esto es un poco extrapolable porque bueno, puede parecer casi que esto es una conversación para psicólogos, pero a mí me gusta que esto lo digan los pacientes también desde eso, ¿no? Yo creo que no mires tanto si el terapeuta sabe una técnica u otra, o no mires tanto si está especializado en una cosa u otra, que no digo que no sea útil. Creo que los pacientes son más listos que nosotros. Quiero decir, Pero que a ellos o sea, al les da final, más igual. les da ¿Sabes? más igual. Sobre todo, mira, yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo saber si elijo bien a un psicólogo? Exacto. Que eso es de lo que más me pregunto. ¿Cómo saber si elijo bien a un psicólogo? ¿No te sientes juzgado? ¿Te da una explicación para cada cosa que te pasa? Una explicación que tú puedes entender y en la que tú te sientes identificado, no una explicación que te suena Científica. chino. ¿Sientes que lo que le cuentas le conmueve? Y es él el que intenta adaptarse a ti y no tú a su método. Yo creo que si tienes esas 4, esa terapia, tío, va a ir razonablemente bien. Esa es la clave, tío. ¿Vale? Y entonces, si esto es el... Vamos a hacerlo ahora al revés y terminamos con esto. ¿Qué es para ti el buen paciente? Yo creo que, mira, el buen paciente es universal. Quiero decir que todas las personas son buenos pacientes porque todos tienen algo que enseñar, ¿no? Todos te plantean un juego en el que tú tienes que adaptarte, ¿no? Entonces, todos son estimulantes. ¿Vale? No, yo creo, sería como elegir entre los hijos, ¿no? Ya. No, todos los pacientes me conmueven en tanto en cuanto son personas que sufren. Yo he sufrido muchas veces, yo he ido a terapia muchas veces y he tenido ese encuentro con un terapeuta y entonces puedo entender bien la posición del que viene. Esa es otra, ¿eh? Que en España no sea obligatorio hacer terapia para ver pacientes. Qué difícil empatizar y entender cuando uno no está en el otro lado, ¿eh? Sí, bueno, pero también es verdad que hay modelos que entrenan así y tampoco son, ¿no? Que dices, joder. Quiero decir que es que no tenemos, claro, no tenemos la garantía. No, en el fondo la garantía no está. Yo creo que lo que es muy importante es que la persona que ejerce la profesión de psicoterapeuta sea alguien que se apasiona por lo que hace y se apasiona por estar en contacto con el paciente, ¿no? Y no tanto estar apasionado con una teoría o estar adscrito a una teoría, sino estar apasionado saber qué sabe, con el hecho de que, claro, de que quiere estar ahí y ayudando conocer al otro. y Yo creo que eso es la clave. Sí. Vale, bueno, un par de preguntas rápidas. ¿Por qué te hiciste psicólogo, Víctor? Porque nunca supe ser poeta, tío. Joder, vaya frase, ¿no? De clip viral de Instagram. Esa me la tienes que poner en... Y desarrollamelo. Yo sí, o sea, siempre me interesaba la poesía, tío. Me interesaba la poesía, me interesaba tocar el corazón de la gente. Y después de haber hecho boxeo mucho tiempo, ¿no? Recuerdo que cuando fui entrenador lo que disfrutaba era de cuidar de los chavales, ¿no? Cuidar de los chicos que venían y sacar de ellos lo mejor también, ¿no? Como ayudarlos a desde su propia capacidad adaptar el boxeo a cómo ellos lo podían llevar a cabo. Esa reinterpretación cada vez que interpretabas, ¿no? Esa metáfora, ¿no? Que claro, hay ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto? Tú. Y esto me parecía un poema, ¿no? Y pienso también que las escuelas terapéuticas también son poemas, en el sentido de que no tiene sentido discutir cuál es mejor. Es como que si nos ponemos a pelear tú y yo, ¿qué poeta es mejor? Al final es el poeta que a ti te gusta y el poeta que a ti te hace sentir. Y un día te encajará un verso y otro día otro, ¿no? Y ya está. O sea, yo creo que lo bueno es que te ayudan a pensar de una manera determinada. O a sentir, o no. Yo creo que esa es un poco la clave. Entonces, como nunca llegué a ser tan listo como para ser poeta, me quedé en psicólogo. Vale. Y bueno, y antes ya de terminar, ¿qué diría tu epitafio? A mí me gusta mucho aquel epitafio que decía: aquí yace Juan García, hizo el bien e hizo el mal lo hizo bien y el bien lo hizo mal. Entonces, yo haría una versión modificada, ¿no? No lo sé, la verdad es que nunca he pensado, pero sí me acuerdo que cuando trabajé con un psicólogo muy famoso que se llama Stephen Gilligan. Ah, claro, joder. Stephen Gilligan, yo aprendí con él y él decía: ¿qué quieres que ponga en tu epitafio?
vio mucho la televisión. Entonces esto sí que me motiva por lo negativo, ¿no? No quiero que pongan vio mucho la televisión. Así que voy a intentar vivir. No sé qué epitafio pondrán mis hijos. Joder, fíjate, yo siempre acabo con esta pregunta, yo hoy voy a romper la norma. Y es que me acabas de acordar, tío, de lo que fue la terapia más dura de mi vida, ¿no? Fíjate, hemos hablado antes de abuso infantil, ¿no? Hay veces que vemos cosas muy feas. Y la terapia, la sesión más dura de mi vida, tío, fue un tío que no tenía nada muy grave, trastorno de ansiedad, locura, todo como muy estándar, el típico caso que, bueno, te conmueve el señor y conectas con él, pero del que no te acuerdas a los 4 años, porque hay 100 más, ¿no?, que se parecen. Pero este tío en la última sesión se me pone a llorar como un desgraciado. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa, tal? No, esto que a veces los pacientes tienen como miedo a estar sin la terapia y si van a tener una recaída y tal. Digo, ¿te preocupa esto? No. Digo, ¿hay algo que no me hayas contado? Y me dice, no, Ventura, sí, todo está claro y la terapia me ha ayudado. Y sobre todo no me ha ayudado a reducir los síntomas, sino a ser más yo. Lo que no contaba y ahora cuento, lo que me obligaba a hacer y ahora no hago, que de ahí es de donde viene la sintomatología, pero bueno. Y me dijo, el problema que tengo ahora es que tengo 67 años, ¿eh? Y a mí mi vida, ¿quién me la devuelve? No. Tal cual, ¿no? Tío, y fue jodidísimo porque, fíjate, a la del trauma infantil con sadomasoquismo, pude hacer algo. Pero y a este tío, lo único que pude hacer fue darle un abrazo y llorar con él. Y es una historia que siempre que me acuerdo, tío, me raja por dentro. Yo, para mí, he tenido la suerte también, porque al final también la vida tiene un gran componente de azar, ¿no? Y yo he tenido la suerte de haber podido hacer todo aquello que me inspiraba o que, ¿sabes? Y por eso pienso a veces que es muy banal decirle a alguien, pues como lo he hecho yo, hazlo tú. ¿Sabes esta cosa de decir, pues yo lo hice? Sí, a mí me funciona. Claro, yo he tenido suerte, tío, en la vida. No sé, pues quise hacer deporte, quise montar un negocio de deporte, lo pude montar. No es porque me ayudara, no porque tuviera mucho dinero en mi casa, pero bueno, se dieron las circunstancias y lo pude lograr trabajando, ¿no? Luego quise ser psicólogo, pude estudiar y entonces pienso, bueno, he tenido la suerte, si quieres, de haber hecho todas esas cosas que pienso, si me muriera, joder, pues he hecho muchas cosas que quería hacer, quiero decir, y eso quizás es importante, es eso que a veces digo yo de que la vida es un 7, ¿no? De cuando uno está ya en el hecho de muerte y te preguntaran, pero tío, ¿tú qué puntuación le das a tu vida? Alguien que pueda decir, oye, yo me doy un 7, me parece que es la cojones. Hostia, ¿no? Entonces yo siempre le digo a la gente, no, la vida es un 7, es un poco esta frase, es decir, sufrimos tanto por querer el 10... que lo pasamos como el culo. Y la vida tiene momentos muy buenos, momentos menos buenos, hay que vivirlos todos. Y sobre todo pensar... Y qué liberador poder tener ese margen de 3 puntos. Pues mira, ya tenemos el epitafio, se dio un 7, ¿no? Mi vida fue en 7, tío. Ya tenemos ese epitafio. Me has ayudado, ¿ves? Pues nada, Víctor, muchas gracias, dame un abracico. Gracias. Me hacía mucha ilusión tener esta conversación. Bueno, pues esto es todo. La movida de siempre. Comenta, dale a like, sígueme y toda esta pesca que se dice siempre. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos. Bueno, y por cierto, perdón. Es que ya, como lo digo, un piloto automático, ¿sabes? Y por supuesto, seguir a Víctor. Recomiendo un montón la formación que hace. Bueno, también te digo, dudo que no te conozcan y no sepan quién eres. Broma, lo hacía pero bueno. Lo hacía para joder. Pues seguirnos a los dos y, lógicamente, poner en comentarios quién de los dos es mejor. Si seguro, Víctor o yo. Porque que nos hundáis la autoestima, que los dos decimos que no existe. Nos vemos en el próximo capítulo.